can talk, while we're waiting for the technological image. En la serie Imágenes, ¿cómo es? Imágenes de Cuba. In the series of images of Cuba. Oh, sorry. You can translate or you can translate for Okay, yourself, that's whatever it. you prefer. Oh, that's fine. ¿Cuántas hay en la serie? ¿Y fue algo que se estrenó por televisión How many? cada semana, cada mes? How many are there in the series, and was it something that was shown on television Ella every se week, every refiere month? a 1912. No, You're referring to the 1912. No de toda la serie. No, pero fueron producciones de distintos So años. they were productions of different years, made in different years. Y por ejemplo, aquí siempre en Casa de las Américas yo las puse todas. So for example, here in the House of the En Americas, diferentes I use eventos. all of them in different events. Aquí hay producciones del 2001, So I del in año 90, 2001, o sea, diferentes in momentos. different moments. El que sí es una serie de 3 capítulos es este. What is a series of 3 chapters is this one. Y el primer capítulo And the first sí se puso chapter, en la televisión Yes, cubana. was aired on Cuban Los television. otros 2 capítulos The other 2 parece chapters, que son muy duros. it seems like they're a little bit too Nunca me han invitado a verlo rough, and she hasn't been invited to show en them la televisión in cubana. Cuban television. Pero aquí en la Casa de las But Américas el here año in pasado Casa de las Americas last year, se hizo una gran premiere. they did a Donde huge trajimos premiere los músicos que intervinieron. where they brought the también. musicians that played. Dice que cuántos se murieron en el masacre. Bueno, el reporte oficial de 3.000. Official report is 3,000. Según Aline, que ella hizo más investigación, According to Eileen Hagel, who did more research, tal vez hasta 6.000. almost could be up Pero el to problema es en 6,000. qué tiempo fue. The problem is in what period of time was Porque that. ellos organizaron el alzamiento, la protesta, Because they organized the launch, the protest, el 20 de mayo the de 20th of 1912 May in 1912, y el 27 de julio but the 27th of July de ese año of that same year, estaba celebrándose el banquete they were doing the banquet en el Parque Central, que seguramente ustedes han visto. that surely you guys have seen. Y entonces fue una So, monstruosidad. It was a monstrosity. Y después de eso, And el after that, silencio. the silence. Sí. No. Después voy a explicar eso. Afterwards, Sí. I'm going to explain where it happened. Sí, me hace falta que yo lo vea desde el inicio. Porque es importante que no se pierdan el primer. So she wants you to see it from the beginning. Sí, sí. Gracias. Dígame, diputado, ¿cuántos oficiales de color hay en el cuerpo de artillería? Y en el cuerpo diplomático, ninguno. Y en el cuerpo consular. Pero, amigo mío, la artillería, los cuerpos consulares y diplomáticos constituyen la representación genuina del pueblo de Cuba. Es lo que Cuba envía al extranjero a representarla. Y usted comprenderá que no se puede enviar a cierta gente. niños de
No, sorry. Mi abuela vivió en un barrio que se llama Banes, Meloni. Entonces, el esposo de ella se llamó Rafael Pino. Él era campesino que se dedicaba a hacer carbón. Él tuvo que llevar una hacha de carbón a Habana, pero que mi abuela le advirtió, le dijo: mira, Rafael, no vayas a llevar ese carbón a la zona que tú vas a ir. Entonces, ella esperando y espera. No llegaba hasta que se entera que lo habían asesinado. Y entonces, según lo que mi abuela decía, no, a él no lo mataron por el sábado, a él lo mataron por negro. Mi abuelo, cuando lo asesinaron, mis familiares lo buscaron y desapareció. No lo encontraron. Todo esto sucedió cuando la llamaba guerrita de los negros. De hecho, el nombre de la guerrita del 12 es un nombre bien contradictorio, porque en realidad, cuando yo hablaba con personas viejas de mi familia, con personas mucho mayores que yo, hablaban de que había sido una matanza y no una guerra. El movimiento insurreccional, cuyas postreras vibraciones estremecen todavía las montañas orientales, ha sido un brote fascista, una protesta armada de los negros contra los blancos. Uno de los dos bandos tiene forzosamente que sucumbir o someterse. En todo caso, los blancos, vencedores a muy poca costa, podremos olvidar. Pero los negros, vencidos, humillados, ni olvidarán el afrentoso castigo, ni perdonarán nunca a sus implacables ejecutores. La guerra de razas, 1912. ¿Por qué se murió? Lo acusaban de dividir a la nación. Porque quienes lo acusaron fueron los mismos que habían negado la nación, los mismos que habían dividido la nación, los mismos que habían hecho teatro, clubes, aceras, parques sobre la blanca. El silencio sobre el partido no es un silencio manufacturado por la Revolución Cubana. El silencio sobre el Partido Independiente de Color es de alguna manera un silencio que se heredó de la República. No me asusta realmente abordar ningún tema histórico. Nosotros, en todo caso, no debemos ser voces pasivas que hablen sobre el silencio, sino debemos ser voces que enjuicien este silencio y que busquemos los culpables de este silencio y que tratemos, por tanto, de rectificar el error de tal silencio. En el monte grano para el afro señor, el explotador,
inferior. A mi gente traición, engaño, supuesta liberación. Luego de la independencia echados al montón, fanatismo de dependientes de color. Hombres, mujeres, niños, La Habana, Holguín, Santa Clara. Matanza, masacre, desarmados en combate. Ocultar la historia o la memoria, vuelta al ataque. ¡Cuba libre! Cuento con lo que cuenta para decir lo que hace falta. De verdad que no puedo identificar claramente en qué momento fue en que supe la historia de los independientes. Sí, pero sí puedo identificar más claramente el momento de mi ignorancia total. Y fue en una discusión que tuvimos espontáneamente en el patio de la Facultad de Psicología, cuando yo estudiaba, sobre la realidad de los negros en Cuba, sobre los problemas raciales que existían en Cuba en ese momento. Y bueno, yo empezaba ya con los intereses de trabajar en torno a la identidad y en torno a los problemas de la racialidad en Cuba. Y de pronto asalta alguien y me dice, bueno, pero ¿qué cosa es lo que han hecho los negros en este país? Precisamente con esta pregunta de Yesenia, Precisely with this question that Yesenia asked, yo me di cuenta que había que empezar por hacer un panorama I realized that we had to begin by making a panorama de lo que había sido la historia de la gente negra antes del Partido Independiente of de what Cuba, had been the history of black people before the independent para Republic poder of Cuba, entender después y al final el por qué la fundación del partido. to be able to understand after and at the end why the reasonings behind the foundation of the party. Porque en este capítulo se habla de toda la participación de los negros y mestizos en el proceso de Because in this independencia, chapter we talk about the participation of all of the blacks and the mestizos, del tipo de periódicos, organizaciones que tuvieron, newspapers, organization that they had, aún desde la época de la esclavitud, even back to slavery times, la participación en el proceso de la independencia, the participation in the independence process, las figuras the principales, principal figures, como por ejemplo Antonio like Maceo, for example Antonio Maceo, como después de la muerte de Antonio Maceo en 1896, how after hizo the death un of golpe Antonio muy Maceo grande. in 1896, Sí. Y this was like a entonces, hit. como el inicio de la And República after that, how the initiation of the Republic, con la intervención americana también fue un impacto en ese the momento American intervention was also an impact in that moment para traer más racismo, to bring more racism más el racismo que ya venía desde la época de la and colonia. more racism that was already coming back from colonial times. Y entonces este capítulo primero llega hasta And 1908, this chapter arrives all the way to 1908, que es la fundación del partido. which is the foundation of the founding Ya of the los Independent Party of Color. otros capítulos, y sobre todo el segundo, es ¿qué then- fue el partido? The other chapters, above all the second one, are what was the party about, El programa the program, y las dificultades. and the también. difficulties also. Siempre fue un partido desde su fundación It was always a party from its Acusado founding de ser racista. that was accused of being racist. Recuerden que estaba Haití, la República Negra de Haití. Remember that here you have the Black Republic of Haiti. Y una de las cosas que argumentos en contra del partido, And one of the arguments against the party, que por supuesto fue una gran that manipulación, of course was a tremendous manipulation, era que uno de los líderes tenía apellidos de origen francés, was that some of the leaders had last names that were of French Pedro y origin. Bonet. Pedro y Y Bonet. entonces decían que tenían vínculos con la And so República they Negra de said that he Haití. had ties with the Black Republic of Haiti. Tanto Evaristo Estenos como Pedro y Bonet So much Aristo Astanos as Pedro y a Bonet veces eran presentados con las ropas de generales franceses, were represented with the clothes of the French al generals, estilo de Toussaint Louverture, the style of Toussaint Louverture, para crear el pánico entre la so that they población. would create panic among De la población. the population. Y por supuesto desarticular los verdaderos objetivos del And of partido. course, disarticulate the objectives of the party.
Para mí era muy importante incluir las voces de los jóvenes también. For me, it was very important to include the voices of the young people as well. Es la presencia de Yesenia. Is the presence of Yesenia in the first chapter. Pero sobre todo a través de la música del hip hop. But above all, by way of the hip hop music. Ese Afrocuba, no me acuerdo ahora cómo se llama el número es Anónimo Consejo el grupo. The group is Anónimo Consejo, which means Anonymous Advice. Afrolucha Continúa. Afrolucha Continúa, Afro Fight Continues is the name of the song. Y ellos hacen como un resumen de la lucha de los negros. And they do sort of a summary of the struggle of the blacks hasta la fundación del partido. Until the founding of the party. Esa música había sido compuesta antes. This music had been already composed before. Cuando los músicos del hip hop se enteraron de esta historia. When the hip hop musicians found out about this history. Y es muy fuerte. And it's very strong. Ellos se sintieron como bravos, como traicionados, de que nadie les They había felt dicho really angry, like they were tricked. Y de hecho el compositor aparece entrevistado en el segundo capítulo y en el tercero. The composer Sekou appears, he's in an interview in the second chapter, in the third chapter. Esa es la forma en que los jóvenes también. And this is the form, the way in which the youth also participated. Bueno, ya he hablado demasiado. So I've talked too much. Entonces le toca a usted. So I'm going to Yeah, she's like. Now we have been very intensive morning. It's so many inputs and flux and reflux into our brain. Muchas gracias, Robert. You need a break for it. Now we have a few minutes for Q&A. Yeah. Let me tell you, tomorrow I have to tell you this because that will be followers. Tomorrow we have two parties. One closing ceremony here, and then we have an evening party, evening dinner in another paradigm, organized by Common Ground. And we are going to invite 7 of our guests tomorrow. It's going to be in Paradal La Moraleja, para que vengas a comer con nosotros mañana el 25, 25. Ah, sí, Okay. sí, ya la he visto. Sí. A las 7:30 de ahí. And then you will be able to get close to one of the presenters you really want to keep talking, exchanging, and ideas whatsoever. ¿Tú tienes algún comentario aquí para vender? I mean, you have to go to our site, afrocubaweb.com, and you could buy it and order it. Menos Jazzy So you can buy all of her films on Afro-Cuba Rev, except for the jazz and speakers. AfroCubaWeb.com. Yeah, everybody knows that. Sí, yo tengo tarjeticas ahí. And she has cards over here. Yeah. So let's take about in a minute. Let's gonna have about. Oh yeah. Yeah. So I am, and I have to feel why things run away, and it's going to be a disaster. So if we don't organize, okay. So she knows that. You already know that tomorrow we're going to have some people. Those that will be able to get hold of them because Georgina and Teresa, they live in Alamar. So that's one of those very far from here, and it's very difficult for them to make the return to their places. So I let the others know about that, but some of them will come over tonight. So you have about 15 minutes to Q&A, and the rest for tomorrow, please. Okay?
Go ahead. Sí. I wasn't as clear, I didn't know about this massacre, so where and how long, over how kind of time, and how many did Sí, no, bueno, el problema es que el partido, The problem is that the party, por todas las because acusaciones, of all the accusations, en 1910 fue declarado ilegal was declared illegal a través de una ley through a law que promovió un senador negro that was promoting a black senator que pertenecía al Partido that Liberal, belongs to the party. porque la mayoría de los negros pertenecían al Partido Because Liberal. the majority of the blacks belong to the Liberal Party. Entonces ellos utilizan a un senador negro para So they crear la use a división. black senator to create divisions. Y entonces se declara ilegal el Partido So Independiente the de party Color. becomes declared illegal. Crearon una atmósfera para poner en la prisión a la mayoría de los Created independientes an de color. atmosphere to imprison the majority of the members of the Independent Party of Todo Color. eso se ve en el segundo capítulo como fue una conspiración All of this is shown in the second chapter as if it was a conspiracy inventado por la policía. invented by the police. Y yo encontré informes de la I policía, found these telegramas, reports, telegrams para demostrar toda aquella to conspiración. demonstrate that whole conspiracy. Pero como consecuencia el partido quedó ilegalizado. But as a consequence, the party was Entonces la gran illegal. lucha de ellos fue So- la legalización del The partido great struggle of them was the legalization of the party por la vía, digamos, política. by the way of politics. Pero llegó un momento en que se cansaron. But as time came where they just got Porque tired, fue toda una gran mentira. and it was all a big lie. Y entonces en 1912 So in 1912, ellos decidieron organizar una protesta. they decided to organize a protest, Una protesta armada. an armed protest, Y eso fue la excusa del gobierno and this was y del the ejército excuse of the government and of the army, para que el gobierno de los Estados Unidos le vendiera armas, so that the United States government would sell them weapons. desembarcaron los marines por la base naval de Guantánamo They docked ships in the naval base, y entonces ya pudiera consolidarse que el ejército se dedicara a la and then masacre they could de los consolidate judíos. so that the army was dedicated to the massacre. Por supuesto, los americanos intervienen por todos los intereses económicos And que of hay course, en the ese Americans momento. intervened because of all of the economic interests, Y eso queda bien explicado en el tercer and this capítulo. is really well explained in the third chapter. O sea, fue también So el it was momento also the moment para consolidar la política de blanqueamiento de la to consolidate the racial whitening politics, Y así fue como se consagró and this is how everything was consecrated, y se justificó la masacre, and the massacre was justified, acusando a los miembros del Partido Independiente de Color accusing the members of the Independent Party of Color de querer violar a las mujeres of blancas, wanting to violate white women, que querían destruir a la of nación. wanting to destroy the nation. Es muy parecido a lo que pasó en Roosevelt. It's very similar to what happened in Roosevelt. Y el método de aniquilación, The method of annihilation. aniquilación fue con ahorcados, Was with lynchings. y incluso en el tercer capítulo aparece la foto de un linchamiento. In the third chapter appears a photo of a lynching. Entonces, ¿cómo iba a quererse hablar de ese capítulo después? So, how are you going to talk about this chapter? Por eso es que todavía hay que seguir rompiendo ese It's because we silencio. still have to go breaking that silence. Y este proyecto me tomó 10 años. This project took me 10 years. Sí. Desde la fundación del ICAIAC hay atención a la producción de cineastas documentales y eso continúa. ¿Y cuáles son las condiciones que hoy día enfrentan los cineastas documentales para? Bueno, ¿Puedes traducir al inglés para Sure. español? So I'm curious about whether documentary filmmaking was present at the very beginning of the creation of the film school in Cuba, and what are the conditions today for the creation of documentary film in Cuba, since it's not generally money-making venture, even less so than feature films. So what are ese es el gran problema que tenemos. So that's the largest problem that Cuando we yo entré en have. el año 76, When I came in the year 66,
existía una fuerte escuela documental. A strong documentary school Y existed. documentalistas tan importantes como And, Santiago Álvarez. really important documentary filmmakers like Santiago Álvarez Y muchos otros también. and many others as well. Como dije al inicio, en los 90, Like I said esa at the beginning, in the escuela 90s, sufrió. that school suffered. Fue la primera producción que sufrió. It was the first production that suffered. Y también la producción del noticiero And local. also the production of the news channel. Y por eso fue que los documentalistas tuvimos que adoptar distintas formas That's why para as poder documentary filmmakers had to find different ways to be able to. Se han hecho algunos. So some. La industria ha tratado y de vez en cuando se sacan algunos The industry documentales. has tried to sometimes, take out one documentary. Pero el problema es outlet. que hace falta financiamiento. But the problem is that there's a lack of resources. Yo tuve mucha suerte I was really lucky que después que hice la serie de 1912, that after I did the series of por 1912, primera vez el ICAI, for the first time in después ICAI, de 30 y pico de años, after 30-something casi years, cerca de mi jubilación ya, almost close to my retirements, me financió un documental que se llama Reembarque, que they todavía no está terminado. financed a documentary for me called Re-Embarkation. Reshipment. Reshipping. Porque es la historia de los haitianos en Cuba. Because it's the history of the Haitians in Cuba. Como después de la masacre, After the massacre, que ellos necesitaban muchísima mano de fuerza barata they needed para a lot ayudar a su carrera. of labor force for the sugar industry. Vinieron la migración de muchos haitianos, de muchas personas The del Caribe. immigration of a lot of Haitians came, immigrants from all over the Caribbean. Pero es cierto que cuando había crisis económica en la industria azucarera, los votaban. But it's para certain that Haití. when there was, economic crisis in the sugar making industry, they would just throw them out again. Y eso se convirtió también en una cacería. And this also Y es una converted injusticia muy grande con esas haitianas que ya injustice, habían hecho familia. for those Haitians that had already made family. Entonces, in Cuba. hoy precisamente creo que me van a tener ya la primera copia del embarque. So Hoy es un día now muy today, importante para actually, they're mí. going to send me Sí. the very first copy of Dura Reshipping. 58 minutos. It lasts 58 Y la minutes. filmamos aquí en Cuba y una semana en Haití. And we filmed it here in Cuba and 1 week in Haiti. Así que So- esa será la próxima, This would be the next, el próximo parto. the next The next part. baby. The next baby. Sí. Have there been any attempts at censorship of this project Si este by the proyecto current government? ha sido censurado de alguna manera del gobierno actual. Mira, eso es muy relativo So this is really relative, y no se puede decir así. and you can't say it in that sense, in that way. Porque, por ejemplo, todas las cartas de autorización para yo Because, for tener example, all acceso of the letters of authorization for me to have access a los archivos to the archives fueron dadas por el Instituto de were Cine. given by the Film Institute. Pero incluso para el tercer capítulo, But at the same time, for the third chapter, yo consulté los archivos del ejército I consulted the archives of the Army, y tuve que tener el permiso and I had to have a permission del Ministerio de las Fuerzas of Armadas the Ministry of Armed para Forces entrevistar a un teniente coronel interview a colonel que es historiador del ejército who is a historian of y the que es la army. persona que me iba a hacer el And he's análisis the person who's going to do the analysis del tipo de armamento que of se the utilizó. types of arms and weapons that was utilized. Entonces, en ese sentido yo no tuve ninguna In this problema. sense, I had no problem. Pero es verdad But it's true que el tema es tan doloroso that the theme is so painful que no se ha puesto en la televisión. that it No se ha llamado para hasn't ponerlo. been television, and no one's called me to put it on and to show it. Por otro lado, On the other hand, tuvo el premio UNIAC it had the UNIAC National en la categoría de Artist Writers dirección, Prize in the category of los 3 direction, capítulos, the 3 chapters, y el tercer capítulo and the third fue chapter considerado por la crítica como de was los mejores materiales considered by the del año critics pasado.
as one of the best materials of last year. Pero yo pienso que esto va a tener realmente su función. But I think that this really is going to have its own function, its own Cuando utility. estos 3 capítulos When these sean entregados a chapters los maestros have been turned into the teachers, para que ellos aprendan cómo poder so enseñar that they can esto a su learn vez. how to be able to teach this at the same time. Y la otra cosa que quería apuntar The other thing I wanted to point out es lo que se ha dicho, lo que Gloria ha dicho y han is what dicho todos los demás Gloria has said, presentadores. what all the other presenters have said, Y que Gloria hace mucho hincapié and en sus put documentales, a lot en of su trabajo, emphasis on this documentary and this es work, el silencio dentro de nuestras propias familias. is the silence within our own families. Mi abuela, My grandmother, la madre de mi padre, The que mother parió of my 13 hijos, mi mamá, father mi that padre, gave birth to 14 children, lo llamaba la guerrita del negro. called him the guerrita Del negro. of the black man. Sí. Insert la guerrita del negro. The little word, the little word, the little word. La guerrita del negro. Porque la provincia de Las Villas, Because of the province of Las Villas Las Villas, de donde yo vengo, Where I come tuvo from. una participación importante had en an ese important caso. participation in this. Y nunca quiso hablarme And en she detalle de la never participación de ella, wanted to talk to me in detail about her participation en esconder algunos de los fugitivos. in hiding some of the fugitives. El padre de mi madre, The father of my mother, Matildo Vargas, Matildo Vargas, de la costa norte de la provincia de Las north coast Villas, of the province of Las tenía Villas, el plot of land, had a plot of land, y con un machete and with a machete, él trabajaba ahí. he worked there. Cuando yo era niño, When I was a boy, y una vez fui a coger el machete para ayudarlo a hacer, one time I went to pick up the machete to help él him, vino, pam, pam, y me quita el machete. and he takes the machete away from me. Y se puso muy, no bravo, pero una reacción Not muy angry, fuerte. but a very strong reaction. Yo voy para la casa So I go to de the una de house sus hijas, of one of his daughters, la mayor, the oldest, y le pregunto, and I ask her, y le digo lo and que I me tell había her, ocurrido. you know, what happened? Y me cuenta And que then si she con tells ese me machete that with that machete, él cortó cabeza. he cut hands off. Donde en la guerrita del Where negro in the small little war Bueno. of blacks, había una vergüenza there was muy a fuerte shame that was so strong, y un sentido and de a sense derrota of, decay. de los negros viejos de aquella generación que habían estado Old blacks implicados, of that generation que estuvieron en aquellos hechos de una u otra forma, that were in those happenings in one que way or querían the other. borrarlo They completamente de la wanted mente to completely erase it from y que our minds. nosotros no llegáramos a And saber that we would never, arrive at the knowing aquella humillación de habernos dejado masacrar. of having, been left massacred. Y todo eso se fue transmitiendo. And all of that, went transmitting itself. No se estudia la guerrita del The negro little en las world escuelas. is not studied in El schools. trabajo que Gloria inició The work that Gloria initiated en la imagen, in the image, en recogiendo información y evidencia recovering and picking up en information, archivos evidence, in archives, y periódicos de este país, y la relación sobre todo, and the relation above all else, la relación de Estados Unidos y la the relación relation de between the Cuba, United en este States caso. and Cuba. Es tremendo, ella is lo ha tremendous. revelado, Ella lo ha revelado, she has revealed this. y ha encontrado información Found information en los archivos en in the Estados archives Unidos in the sobre ese United tipo de States. cosas. Entonces, So, el sacar todo eso taking all of this out and bringing it to light en 2014, in 2014, 100 years after, es muy is violento, very, porque está poniendo el dedo because she's putting on the her, wounds. her finger onto the open wounds. Yes, sir. Son las 10 past 13. So it's I think we need a break. And the break